Bueno, alde batetik badaukagu Gorka Bueno, hemen nire aldamenean dagona, ingeniari irakaslea da, ingeniaritza ikaslea da UPV-en, eta bestaldetik Carlos Arribas, Valentziako institutu batean irakaslea dana, baina bada fisika lizentziatua, Bartzelonako unibertsitateagatik, bestalde bai, master badauka kutsaduraren kontrolan, Mendez Pelayo unibertsitateagatik. Eta parte hartu du dokumentu baten, non aztertzen den Zabalgarbi errauste plantak egin dituen gehiagikeriak nola baiten, eta horren inguruan egin du ikerketatxo bat. Bueno, presentamos a los ponentes. Tenemos por un lado a Gorka Bueno, que es profesor de ingeniería en la UPV, y Carlos Arribas, que es experto en incineración, licenciado en físicas por la Universidad de Barcelona, máster en control de la contaminación de Universidad de Pelayo, y ahora mismo es profesor en un instituto de Valencia, aparte de ser miembro de Ecologistas en Acción y haber redactado un documento sobre un expediente de Zabalgarbi, ¿no? Y nos contará un poquito cuáles son las conclusiones que han sacado sobre el tema. Y un poco ellos se administran el tiempo como ellos vean, y en función también de las preguntas que hagáis, podremos entrar a debatir sobre más temas si queréis. Entonces, sin más, os dejo con ellos y espero que sea de vuestro agrado. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, desde Ecologistas en Acción nos planteamos hacer un seguimiento de composición y su estructura molecular se comportan como confunden al cuerpo, al sistema endocrino, por ejemplo, y se comportan como hormonas, con lo cual las hormonas sabéis que tienen un papel biológico importante, sobre todo en el desarrollo del aparato reproductivo, en el desarrollo de la madurez sexual, etc. Entonces, estas sustancias se comportan como disruptores hormonales, los talatos. El polietileno, que son las bolsas de plástico que utilizamos, nos dan en los supermercados, ya cada vez menos, suerte, se convierten en sustancias cancerígenas como el butadieno, el benceno y tolueno. Bueno, no me voy a extender en la lista, pero todos estos plásticos los utilizamos habitualmente en muchos productos de consumo, y una vez descartados los enviamos a la basura y de ahí pasan a la incineradora. Como síntesis, decir que la incineración aumenta la peligrosidad de las sustancias, las emisiones de las incineradoras son también muy peligrosas, y muchos estudios han demostrado que hay una incidencia de cáncer y de otras enfermedades en poblaciones cercanas a las incineradoras. El último estudio más famoso es el publicado por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, en donde se demuestra que hay una relación de, creo que eran 40 o 50 instalaciones del Estado español, eran o vertederos o plantas de tratamiento de residuos, y hacían un estudio epidemiológico de la población con los registros oficiales de mortalidad y morbilidad, y demostraban que había una correlación para determinados tipos de cánceres y de enfermedades en poblaciones cercanas a esas instalaciones industriales. Y yo tengo muchas más cosas para deciros, pero aquí me paro. En todo caso, después en el debate o en las preguntas que hagáis podemos ampliar la información. Muchas gracias. Vale. Yo creo que el mío... Sí, no, está. Bueno, se suele decir que las incineradoras, y en concreto Zabalgarbi, son instalaciones que por un lado eliminan residuos, pero por otro lado también los valorizan, porque se aprovecha la energía que se libera en la combustión de esos residuos.
Yo creo que Carlos nos explicó muy bien los problemas que trae esa eliminación de residuos. Sí que es cierto que esos residuos, esa materia se transforma, pero se da lugar a la generación de otros residuos que a menudo son incluso más peligrosos. Yo creo que eso Carlos lo ha explicado bastante bien, y entonces yo ahora lo que voy a tratar es de centrarme un poco en la problemática de la valorización. Bueno, valorización hay que decir que, por ejemplo, cuando estamos reciclando un residuo, por ejemplo el papel o el plástico, la madera, o estamos reutilizándolo, estamos haciendo una valorización de ese residuo. Y esa es la valorización que la jerarquía de residuos en Europa y el sentido común dice que es la prioritaria, que es la valorización material. Sin embargo, bueno, pues la jerarquía de residuos también establece que por debajo de la valorización material, en algunas circunstancias, si puede tener sentido la valorización energética. La valorización energética es el tipo de valorización que se hace en las incineradoras, que consiste básicamente en quemar el residuo y aprovechar de alguna forma el calor que se libera en la combustión en forma de energía. Y eso es, por ejemplo, lo que trata de realizar Sabalgarbi. Sabalgarbi lo que hace es incinera esos residuos y a partir del calor que se libera en esa incineración se genera electricidad. Lo primero que hay que decir es que, en principio, este tipo de valorización energética no es ni la más eficiente ni la más extendida en Europa. En Europa, especialmente en el norte de Europa, que son los países que más han desarrollado la incineración de residuos, sobre todo lo que se hace es aprovechar ese calor liberado en la incineración directamente en forma de calor, a menudo para proporcionar calefacción a través de las redes de distrito. Esa es la mejor forma de aprovechar esa energía, porque se aprovecha sobre todo mucho calor. Si yo lo que hago es aprovechar después ese calor para generar electricidad, entonces estoy perdiendo parte de ese calor y por eso la eficiencia se reduce. ¿De acuerdo? Y esa es la razón por la cual, bueno, pues, en principio, la generación solo de electricidad a partir de la energía de residuos no es, en principio, la prioridad ni lo que se supone que bueno, es la mejor forma de aprovechar esa energía. Aún así, hay que decir que incluso en las formas más eficientes de valorizar esa energía en forma de calor, ese tipo de valorización está por debajo de la material. Es decir, por mucho que yo aproveche mucho la energía que yo libero al incinerar un residuo, esa energía siempre va a ser inferior que la que yo tengo que utilizar para fabricar el material que yo, de alguna forma, estoy sustituyendo cuando reciclo ese material que de otra forma yo voy a quemar. ¿Vale? Eso es la primera idea que hay que tener clara, ¿vale? Que al final, incluso desde un punto de vista exclusivamente energético, es mejor reciclar los materiales. Todo tipo de materiales, sean papel, plástico, etc. Bueno, esto es un poco una primera idea que yo creo que es importante tener en cuenta antes de centrarnos ya en cuál es la situación en concreto de valorización energética en Sabalgarbi. Bueno, y bueno, sobre ese tema me voy a centrar en la imagen. Esto se me está igual. Hablo así. En este esquema que tenéis aquí, en el que trato de recoger lo que es el diagrama de bloques de funcionamiento de Sabalgarbi. Ya me vais a perdonar que sea un poquito técnico, porque este tema pues, es bastante complicado y complejo, pero bueno, voy a tratar de no entrar demasiado en datos ni en cosas demasiado técnicas. Para tratar de demostrar que la valorización energética en Sabalgarbi no es ni la cosa tan eficiente, ni tan verde, ni tan limpia que a veces se nos dice, ¿vale? Bueno, entonces, como decía antes, las incineradoras que valorizan residuos lo que hacen es utilizar, en el Estado, fundamentalmente utilizar
el calor liberado en la combustión para generar electricidad. Pero en el caso de Sabalgarbi hay que decir que la situación es un poco más complicada, porque Sabalgarbi no es solo una planta incineradora, es una planta incineradora integrada a un ciclo combinado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del ciclo combinado? Bueno, pues es una especie de truco para tratar de que la eficiencia de esta valorización de los residuos sea mejor que en otras plantas incineradoras. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues para eso lo que hay que hacer es explicar un poquito cuál es el funcionamiento de un ciclo combinado. ¿Qué es un ciclo combinado? Bueno, pues un ciclo combinado es básicamente una gran instalación de generación de electricidad, y aquí en Vizcaya en concreto tenemos varios ciclos combinados. Tenemos, por ejemplo, el ciclo combinado de Boroa y el ciclo combinado, y los dos ciclos combinados que tenemos en el puerto de Santurtzi. Uno de ellos es de Bahía Vizcaya Electricidad y el otro es de Iberdrola. Entonces, estos ciclos combinados básicamente lo que hacen es quemar gas natural. ¿De acuerdo? Queman gas natural, y entonces para ello tienen, en esta parte de aquí arriba que veis, lo que tienen es una turbina, tienen una turbina de gas a la que inyectan una gran cantidad de gas natural. Más o menos el 70% de la energía que entra a Sabalgarbi es gas natural, ¿vale? Y en esa turbina generan electricidad, pues como en Sabalgarbi, como en cualquier otro ciclo combinado, con una eficiencia bastante alta, con una eficiencia del 40%. El truco de los ciclos combinados consiste en que, por eso se llaman ciclos combinados, porque en un ciclo combinado hay dos ciclos de generación, hay dos pasos de generación de electricidad. Primero tienen esa turbina de gas natural, pero como los gases que salen de la turbina, después de la combustión del gas natural en la turbina, salen todavía bastante calientes, al pasar por la turbina mueven los ejes y con eso se genera electricidad, pero después esos gases, aunque se enfrían, siguen saliendo calientes, y entonces esos gases calientes se vuelven a utilizar en un nuevo ciclo de generación eléctrica para generar más electricidad. ¿De acuerdo? Y entonces ese segundo ciclo es un ciclo de vapor. Esos gases de salida de la turbina de gas calientan un ciclo de vapor, calientan vapor, que a su vez pasa por una segunda turbina y que genera más electricidad. Y eso en un ciclo combinado, bueno, pues es un truco bastante novedoso de los últimos 10 años, fundamentalmente, que se han instalado en el Estado, que permite generar bastante más electricidad que la que se puede generar con una tecnología, bueno, pues más simple de un único ciclo. El truco de Sabalgarbi es que en el ciclo combinado de Sabalgarbi, ese segundo ciclo, que sería esta zona que tenemos por aquí a la derecha, se utiliza para calentar ese vapor no solamente los gases de combustión que salen de la turbina de gas, sino también la energía, el calor que se libera en la incineración de los residuos. ¿De acuerdo? Y como eso se hace en una instalación que desde el punto de vista de la generación eléctrica es bastante grande y es bastante eficiente, esa valorización de ese calor que se libera en la combustión, aquí tendríamos lo que es el horno de combustión de los residuos, esa valorización es más eficiente que en otras incineradoras que no están integradas a ciclo combinado. ¿Vale? Y eso es un poco la justificación que puede tener el utilizar este diseño de valorización energética. Pero claro, hay que decir que una cosa es lo que es el diseño teórico y otra cosa es el funcionamiento real y las pegas que se presentan, porque claro, aquí todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar un poco de explicar qué inconvenientes tiene este diseño, que son los siguientes. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, claro, este sistema, que en principio se nos puede decir que es muy eficiente, tiene también una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que, claro, requiere, para poder valorizar los residuos, la energía que se libera en la combustión de los residuos, requiere que el ciclo combinado de gas natural esté continuamente en funcionamiento, lo cual exige además una entrada de energía en forma de gas natural muy grande. Para que os hagáis una idea, mientras que por ejemplo, en la planta incineradora de Madrid, la única energía que entra prácticamente es la energía de los residuos, allí lo único que se hace es quemar residuos,
En Sabalgarbi, el 70% de la energía que entra es fundamentalmente gas natural. Y por eso hay que decir que toda la electricidad que se genera proviene de los residuos, pero sobre todo proviene del gas natural. El 80% de la energía que se genera en Sabalgarbi proviene del gas natural. ¿De acuerdo? Este es otro dato también que hay que tener muy presente. Bueno, y entonces esto da lugar a que podamos realizar algunas comparaciones, ¿vale? Y lo primero que tenemos que tener claro es que, claro, Sabalgarbi, en la medida que es un ciclo combinado, hay que de alguna forma evaluarlo y juzgarlo como, sobre todo, como ciclo combinado. Porque, claro, es cierto que la eficiencia de Sabalgarbi es mayor que la de otras plantas incineradoras, desde luego no las que están en Dinamarca, los que están, o muchas de las que están en Alemania, porque allí lo que hacen es aprovechar directamente el calor, pero sí que es cierto que pueden ser ligeramente más eficientes que otras plantas que generan electricidad, pero lo que no es de ninguna forma una planta más eficiente que un ciclo combinado, ¿vale? La eficiencia de Sabalgarbi ronda el 40%, mientras que la eficiencia de un ciclo combinado, por ejemplo, Porova o de los que están en el puerto de Santurtzi, pues alcanza, incluso puede llegar a superar el 55%. Esto quiere decir que si cogiéramos todo el gas natural que llega a Sabalgarbi y en vez de meterlo al ciclo combinado de Sabalgarbi, lo lleváramos a alguno de los ciclos combinados del puerto de Santurtzi, sin añadir nada de energía de residuos, obtendríamos prácticamente la misma electricidad que sale de Sabalgarbi con la energía de los residuos. ¿Por qué razón? Porque la eficiencia de Sabalgarbi es significativamente inferior. Otro elemento importante es el de las emisiones de CO2. Ya hemos visto que, bueno, pues que de Sabalgarbi desde luego salen muchas cosas y algunas pues bastante graves. Y bueno, pues las emisiones de CO2 no es más que un indicador muy importante, por ejemplo, porque es el que está en gran medida detrás del problema de calentamiento global y de problemas de efecto invernadero que tenemos en estos momentos en el planeta y que están dando lugar al problema que todos conocemos, medioambiental. Pero bueno, de alguna forma sí que es un indicador muy interesante y que da una idea global bastante ajustada de lo que es el impacto medioambiental de este tipo de instalaciones. Y lo que hay que decir es que el nivel de emisiones de CO2 de Sabalgarbi por unidad de energía eléctrica generada es muy superior no solo a los ciclos combinados más eficientes que tenemos cerca, sino que es sobre todo prácticamente el doble que el nivel de emisiones que tiene la generación eléctrica en el Estado. Lo cual quiere decir claramente que, bueno, que la electricidad que genera Sabalgarbi pues no es una electricidad en absoluto verde, ni limpia, ni libre de impacto ambiental, ¿vale? Sí, la siguiente. Otra de las cosas que se nos suele decir es que cuando estamos incinerando residuos estamos generando electricidad verde. Bueno, hay que decir que el concepto de electricidad verde es un concepto que no es válido, porque al final verde, pues la electricidad ni es verde ni roja ni nada. Al final, si tuviéramos que caracterizar de alguna forma la electricidad la tenemos que caracterizar como si tiene un origen renovable, ¿de acuerdo? Lo importante es que la electricidad sea de origen renovable. Eso sí que está regulado, hay estadísticas donde se recoge esa información, eso se controla, las administraciones tienen que proporcionar esa información, eso está regulado, y lo que hay que decir es que la aportación de electricidad renovable en la generación de Sabalgarbi es mínima, es ligeramente inferior al 10%, seguramente en torno al 12%. ¿Por qué razón? Porque prácticamente, directamente el 80% de la electricidad que se genera en Sabalgarbi tiene su origen en el gas natural, que en absoluto es renovable, es un combustible fósil. El otro 20% sería una electricidad que tiene su origen en los residuos urbanos, y de otro tipo, pero fundamentalmente residuos urbanos que se incineran en Sabalgarbi. Pero hay que tener en cuenta que no todo el material que forma parte del residuo urbano que se incinera en Sabalgarbi tiene origen renovable. Si yo estoy incinerando un plástico, eso será un residuo, pero eso no es renovable. Si yo lo incinero, el CO2 que se libera
en la incineración de ese residuo da lugar a unas emisiones que computan desde el punto de vista de efecto invernadero, etcétera, y esa electricidad no se puede computar como de origen fósil, con lo cual, como de origen renovable, lo cual quiere decir que, bueno, que hay que insistir en la idea de que la electricidad renovable de Salvalgarbi tampoco es una electricidad de origen renovable. Por tanto, bueno, pues si la electricidad si Salvalgarbi no es eficiente, si Salvalgarbi tampoco mejora los niveles de emisión del sistema eléctrico y Salvalgarbi tampoco es una instalación que genere fundamentalmente electricidad renovable, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de Salvalgarbi? Bueno, pues la ventaja de Salvalgarbi seguramente es que es una instalación que funciona de forma continua, porque la incineración funciona de forma continua. Aproximadamente Salvalgarbi funciona en torno a 8.000 horas a lo largo del año, y esto da lugar a que Salvalgarbi esté constantemente generando electricidad. Una electricidad que proviene del gas natural y que se genera de forma continua, con una pequeña aportación de la energía proveniente de los residuos. Pero de alguna forma, digamos que el diseño de Salvalgarbi sirve para que la incineración justifique el funcionamiento de forma continua a lo largo de todo el año. Y esto supone, o ha supuesto durante muchos años, una importante ventaja. ¿Por qué razón? Porque la electricidad que genera Salvalgarbi y que vende en el mercado es una electricidad que recibe primas del régimen especial. Entonces ahora que hay que utilizar otro término, es bastante complejo, que es el tema de esto del régimen especial, etcétera, pero que bueno, yo creo que es muy importante hablar de ello, y que, bueno, de cualquier forma seguro que alguno de vosotros ya habéis oído de todo este lío que tenemos con el tema este del déficit tarifario y de la subida de la electricidad, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues aunque no lo penséis, aunque no lo creáis, Salvalgarbi está relacionado con el problema del déficit tarifario. Y está relacionado de la siguiente forma. Bueno, ya sabéis que el gobierno de las presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso era el grueso de lo que se denomina el régimen especial. Aparte también, dentro de este régimen especial, con derecho a recibir una serie de primas, estaban instalaciones de cogeneración. Las instalaciones de cogeneración son fundamentalmente unas instalaciones que se caracterizan, siguiendo un poco la filosofía de los ciclos combinados, por tener una eficiencia energética, digamos, mejor que la media. Y después, por otro lado, también estaban dentro del régimen especial las instalaciones de valorización de residuos urbanos. Es decir, durante los 10 últimos años, instalaciones como el Salvalgarbi han estado recibiendo una serie de primas, bastante dinero, gracias a que estaban valorizando, aprovechando la energía de los residuos en la incineración. Y lo que quiere decir es que en el caso de Salvalgarbi, bueno, pues esos ingresos han sido especialmente importantes, tal y como tenéis ahí, para que os hagáis una idea, centrándonos exclusivamente en los datos de 2012. Bueno, Salvalgarbi en 2012 vendió, bueno, claro, genera electricidad, entonces esa electricidad la vende al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues Salvalgarbi, para que os hagáis una idea, bueno, generó más, pero bueno, entregó al mercado, vendió en el mercado 660 gigavatios hora de energía eléctrica, y por la venta de esa electricidad en el mercado recibió 34 millones de euros. Esos son los ingresos que recibió Salvalgarbi por la venta de esa electricidad. Para que os hagáis una idea, bueno, pues por cada megavatio hora recibió en torno a 50 euros. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues en una vivienda yo en casa puedo consumir al año pues más o menos como 3 gigavatios, una cosa así. ¿Vale? Perdón, 3 megavatios hora. ¿Vale? Y ese es el precio del mercado. Bueno, pues esos ingresos que recibió Salvalgarbi de 34 millones son inferiores que lo que a Salvalgarbi le costó en 2012 comprar el gas natural que utilizó en su ciclo combinado, porque hay que decir que hay que insistir en que Salvalgarbi utiliza mucho gas natural. ¿Vale? Porque claro, ¿qué es lo que sucede? Que en 2012, en estos últimos años, ha subido bastante el precio del gas,
y en 2012 la factura del gas natural le ascendió a más de 38 millones de euros. Es decir, solamente con lo que recibe Sabalgarbi del mercado, a cambio de la electricidad, no le llega para cubrir solo el coste del gas natural. Pero claro, Sabalgarbi tiene las primas del régimen especial, que en el año 2012 ascendieron a 20 millones de euros. 20 millones de euros, que bueno, pues es realmente una millonada y que, como podéis comprender, pues es una cantidad fundamental para el sostenimiento energético, el sostenimiento económico de la planta. La siguiente. Vale. Con lo cual, estas primas de 20 millones de euros son aproximadamente una prima equivalente de 30 euros por megavatio hora, ¿vale? 30 euros por megavatio hora, pero claro, tenemos que darnos cuenta de que es una prima por un megavatio hora de electricidad que en un 80% proviene del gas natural. Y además, generado en un ciclo combinado que es significativamente menos eficiente que los ciclos combinados que tenemos a nuestro alrededor. Y que además tiene unos niveles de emisiones de CO2 que son significativamente mayores que otros ciclos combinados y que, por supuesto, de la red eléctrica. Y que además se da la circunstancia de que se sustenta sobre un gas natural que ha tenido, bueno, pues que se ha disparado en su precio durante los últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues lo que hay que denunciar es que, bueno, pues que realmente pues la viabilidad económica de Sabalgarbi en estos momentos, pues yo creo que está bastante achuchada porque las cuentas, la verdad es que son muy justas. De hecho, en 2012 el resultado neto del balance económico de Sabalgarbi fue de apenas, bueno, un poco menos de 2 millones de euros, y bueno, pues esto indica que realmente la situación bueno, pues no es muy boyante. Y esto también refleja otro dato que, bueno, yo creo que es muy importante, y es el siguiente. A menudo nos suelen decir que la incineración de residuos es un tratamiento, bueno, si no barato, por lo menos sí menos caro que otros comparables. Se nos habla de reciclaje, se nos habla de los problemas económicos que supone la recogida selectiva puerta a puerta o la implantación de, bueno, pues de contenedores suplementarios, etc. Hay que decir que, claro, en estos momentos, si Sabalgarbi no es mucho más caro, es porque está recibiendo unas primas, ha estado recibiendo históricamente un sistema de primas que bueno, pues que han permitido que su coste real se haya de alguna forma reducido. Porque en estos momentos el canon de Sabalgarbi, el canon que cobra Sabalgarbi, bueno, pues a aquellos que quieren llevar ahí sus residuos para incinerar, está en torno a 60 euros por tonelada, pero claro, las primas que reciben son del orden de 90 euros por tonelada, lo cual, y eso es lo que da lugar a un balance neto prácticamente equilibrado, lo cual quiere decir que seguramente por tonelada el coste de la incineración pues se acercaría seguramente a los 150, 140, 150 euros por tonelada, con lo cual esto quiere decir que bueno, pues que el coste económico de la incineración es seguramente bastante más caro. Y de cara al futuro, ¿qué va a pasar? Pues seguramente no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero seguramente las cosas no vayan a mejorar. No vayan a mejorar, primero, porque seguramente el gas natural seguramente seguirá subiendo de precio, y por otro lado también, a mediados de 2013, el Gobierno ha reformado el sistema de primas del régimen especial y de apoyo a las energías renovables, y aunque seguramente las instalaciones de incineración de residuos no van a sufrir los importantes niveles de recortes que van a sufrir otro tipo de instalaciones, como son los parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, etcétera, seguramente algún recorte económico también tendrán, y eso también, bueno, pues perjudicará económicamente el funcionamiento de Sabalgarbi. Con lo cual, bueno, pues no sé, yo esto es lo que igual podía contaros sobre el tema de la valorización. Y bueno, a partir de aquí, pues no sé, yo creo que lo más importante igual es abrir un turno de preguntas, de intervenciones, y que os aclaremos igual aquellos puntos que queréis comentar.
No, por ahí atrás. Sí. Sí. Bueno, yo hace leído un tipo en internet, tengo que leer en internet, lo pongo un poco siempre así en duda, pero creo que quería de buena fuente. En una incineradora de Madrid, el control de las emisiones. ¿Quién controla esas emisiones? ¿Quién da esos datos y demás? En una incineradora de Madrid, las emisiones siempre daban bien, todos los parámetros daban bien, hasta que una vez no dieron bien, se lo dieron muy mal. Pero resulta que es que todas las emisiones, o sea, ese control se había hecho dando toque a la empresa de que se iban a hacer esas emisiones en un determinado día, una vez que no les dieron ese toque, y entonces esas emisiones, todos los parámetros saltaron. Quería saber si eso es verdad, si ha pasado o no ha pasado. Sí. Pues el control de las emisiones, me refiero a que quién lo hace, la misma empresa, una empresa externa, las instituciones, no sé. Vamos a ver. El control de las emisiones es doble. Por una parte, las emisiones en continuo, o sea, hay toda una serie de parámetros que se han de medir en continuo, es decir, porque hay tecnología para medir con los óxidos de nitrógeno, de azufre, las partículas, el carbono orgánico total, etcétera. Hay una serie, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, etcétera. Hay una serie de parámetros que se pueden medir en continuo. Otros todavía no hay tecnologías para medirlo en continuo. Por ejemplo, las dioxinas es un tema que seguramente se está avanzando mucho y es probable que dentro de poco ya se pueda medir en continuo, pero por ahora no. Entonces, los parámetros en continuo los mide la propia empresa, con aparatos que están calibrados oficialmente por empresas que están, digamos, certifican que lo que se mide ahí es real. En algunas incineradoras esos datos se envían online, se envían a los departamentos de medio ambiente correspondientes, entonces la administración tiene en cada momento los valores de emisión en continuo. Pero para calibrar esos aparatos y para medir los parámetros que no se pueden medir en continuo, como son los metales pesados, por ejemplo el mercurio o otros metales pesados, hay una lista de 8 metales pesados que se tienen que medir, que se establecen valores límites, y las dioxinas, eso lo hacen empresas colaboradoras de la administración, que se llaman OCAS, empresas colaboradoras de la administración, y se hacen una campaña de mediciones pues cada trimestre, en el caso de las dioxinas y furanos y los metales pesados, etc. Esas empresas son empresas que tienen una certificación de la administración, de que tienen aparatos calibrados, y tienen, digamos, un staff técnico suficiente para poder certificar que esas medidas son correctas. Esas empresas son contratadas de todas formas por las propias empresas promotoras o titulares de las instalaciones de incineración, ¿vale? Y entonces esos informes son los que se envían a la administración con esa regularidad y tienen que aparecer en el informe anual que hemos comentado del programa de vigilancia ambiental. La incineradora de Madrid, efectivamente, en Valdevin Gómez hubo unas mediciones que se hicieron por parte del ayuntamiento y por parte de empresas colaboradoras que no se correspondían unas con otras. De hecho, parece ser que se estuvieron emitiendo durante varios meses niveles de dioxinas por encima del nivel legal. Esto se obligó, digamos, intervino la autoridad judicial y se abrió unas diligencias de instrucción penal y se abrió un procedimiento, digamos, penal por posibles daños al medio ambiente y a la salud. Ese procedimiento duró algo así como, creo que duró 6 años, y al final la Fiscalía lo archivó. Pero efectivamente había irregularidades en las medidas, medidas, por ejemplo, que daban por encima se archivaban, se volvía a medir otra vez, o medidas que daban por encima la empresa no comunicaba a la autoridad ambiental. O sea, había toda una serie de irregularidades administrativas por parte del titular que, digamos, fueron muy graves, ¿no? Y entonces la cuestión es que al final ese procedimiento penal se archivó y no ha habido al final ningún responsable y de hecho se estuvieron emitiendo valores de dioxinas, por ejemplo, por encima de los valores límites, ¿no? Que son 0,1 nanogramos por metro cúbico. 0,1 nanogramos puede parecer muy poco, pero teniendo en cuenta
un nanogramo es 10 elevado a menos 9 gramos, o sea, es una 1000 millonésima de gramo. Puede parecer muy poco, pero estamos hablando de sustancias terriblemente peligrosas y algunas incineradoras pues no cumplen ese valor límite, ¿no?, de 0,1, porque a veces nos dicen, no, se pone el nivel de 0,1 porque es el nivel más bajo de detección. No es cierto, o sea, hay niveles de detección del orden de 1 millón de veces más bajo, ¿eh? O sea, se miden hasta femtogramos. Un femtogramo es, vamos a ver, es una milésima de una billonésima de gramo, ¿eh? 10 elevado a menos 15, o sea, hay aparatos para medir esos niveles tan bajos de dioxinas. Entonces 0,1 no es un nivel, digamos que está a nivel de detección, sino está muy por encima del nivel de detección. Y efectivamente en la incineradora de Madrid ocurrieron todas esas historias que se han comentado, de irregularidades y de ese procedimiento penal que desgraciadamente la justicia archivó al final y no dio lugar a, digamos, a ningún... no hubo juicio, ¿no? O sea, ni siquiera se llegó a la fase de juicio, ¿no?, en ese procedimiento penal, en el juicio oral, ¿no? Hay una cosa que no has contestado, que es verdad que normalmente siempre que van a medir le avisan tanto a las empresas como a las incineradoras. Sí, vamos a ver, la campaña de mediciones, aparte de ser una campaña, digamos, en el tiempo muy ridícula, de muy poco tiempo, por ejemplo, en el caso de las dioxinas, que ahora lo estoy diciendo de memoria, pero creo que la campaña son de 6 horas en 3 meses, ¿eh? O sea, eso no es representativo del funcionamiento real de la instalación durante esos 3 meses. Y esas campañas siempre están, digamos, se hacen de forma colaborativa con el propio titular. O sea, el titular sabe cuándo le van a medir, puede controlar el procedimiento de tal forma que lo que esté quemando en ese momento pues sea, digamos, lo más limpio, entre comillas, o puede controlar de tal forma que bueno, pues vamos a ver, los inconvenientes o las irregularidades sean mínimas, o sea que eso siempre está en la mano del titular, efectivamente. De tal forma que, es decir, cumplir los valores límites, aquí hay que remachar 2 ideas. Primero, que cumplir con los valores límites, porque los valores límites, ¿cómo se establecen? Eso hay que decirlo también. Vamos a ver, los valores límites se establecen de forma doble, vamos a decir. Por una parte, se tiene que tener en cuenta que el proceso tiene que ser viable, por lo tanto, los valores límites se establecen de tal forma que se puedan cumplir. O sea, tú no puedes poner un valor límite muy bajo, porque entonces la instalación no lo cumpliría y la instalación sería inviable. Y segunda idea, se establecen los valores límites teniendo en cuenta que esos valores límites están calculados de tal forma que colaboran los toxicólogos y colaboran los epidemiólogos de tal forma, bueno, son 2 ramas, digamos, de la sanidad ambiental, ¿no?, la toxicología y la epidemiología, de tal forma que den lugar, como máximo, a un nivel de cánceres o de mortalidad que puede ser entre 10 elevado a menos 4 y 10 elevado a menos 6, es decir, una persona por cada 10.000 o una persona cada 1 millón. Es decir, que emitiendo con esos niveles, es decir, el valor límite, daría lugar a un daño, digamos, en la salud humana que se considera despreciable, que es una persona muerta por cáncer o por cualquier enfermedad relacionada con la emisión de esos contaminantes por cada 10.000, o los más restrictivos son una por cada 1 millón. Claro, eso puede ser, decir, bueno, ese daño es negligible, o sea, ese daño es muy pequeño. Claro, yo me pongo en el lugar de la familia que le tocaba ese muerto por cáncer, por haber respirado esas dioxinas, esos metales pesados, que estaban dentro de la norma, estaban dentro del límite legal, y claro, no es negligible ni despreciable. Claro, si se ha muerto tu padre, se ha muerto tu madre, se ha muerto tu hermano o tu hijo, globalmente puede parecer una tontería o puede parecer muy poco comparado con los millones de personas que vivimos en una urbe, ¿no? Pero claro,